Bienvenidos nuevamente a este tiempo de la impartición de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para ustedes, hijos del Dios Altísimo, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo. Desde los atrios de su trono en el monte de Sión, yo sigo clamando en Jesucristo para que la gracia, el favor, el poder, la autoridad, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la revelación sean manifestados en tu vida, en tu familia y todos tus seres queridos en el nombre de Jesús. Igual que tus amigos, invita a tus amistades para que sigan compartiendo estas enseñanzas que el Padre nuestro Dios Santo en Jesucristo ha traído para este nuevo tiempo en este ministerio. Soy el pastor Vladimir Riera de Alas de Libertad para las Naciones y sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con esta impartición y el tema que vamos a ver en este momento tiene que ver con edificadores del reino. Edificadores del reino, ¿cuál es el propósito que Jesucristo nos ha dado dentro de su gran comisión, que es edificarle casa al Señor, para que nos convertamos en edificadores de su reino y podamos hacer un ensanchamiento y una multiplicación de su palabra en su gracia y en favor en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, disculpe. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y vamos a ver qué nos trae la enseñanza por su palabra en su revelación en Hebreos 9, 1, 12 en adelante. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es un misterio todavía. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que esto, repito de nuevo, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí el Padre nos está haciendo, por medio del apóstol Pablo, su siervo, un resumen de lo que era antes el templo del Señor en su tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios, estando en el tercer cielo, residía en este tabernáculo para poder ministrar y representar a su pueblo aquí en la tierra, en este caso el pueblo de Israel.
y no le era permitido a nadie entrar a este tabernáculo, excepto a los sacerdotes levitas y al sumo sacerdote. Y como dice la Escritura, una vez al año el sumo sacerdote le era permitido entrar al lugar santísimo. Cabe recordarles y recalcar que la historia hebrea establece que el sumo sacerdote, cuando él entraba al lugar santísimo, él no podía entrar con pecado. Si él había cometido pecado y no había hecho libación, o sea, había expiado sus pecados por medio de la sangre de un corderito, y si él no había hecho eso y se había arrepentido de corazón, lo que le esperaba era la muerte, porque él no podía entrar al lugar santísimo con pecado. Inmediatamente, cuando él entraba a ese lugar, la misma presencia de Yahweh los iba a revisar, aunque ya Yahweh sabía si tenían o no pecado, y si había pecado, el sacerdote o el sumo sacerdote en ese instante fallecía. Por eso era que era muy importante para el sumo sacerdote y para los sacerdotes levitas. Era muy importante guardar su corazón delante de Dios. Ellos estaban dedicados exclusivamente para el Padre, reservados en amor y en justicia, en su espíritu y en su alma para el Señor. No podían hacer sacrificios santos para el Señor. Y ustedes dirán, ¿y qué pasaba con Anás y Caifás? Ellos no volvieron a entrar al lugar santísimo porque sabían que había pecado. Entonces inventaban cualquier excusa para no entrar al lugar santísimo. Pero entraban al lugar santo, que era lo máximo que podían llegar. Y justificaban, y como ya estaba el gobierno romano, tenía autoridad sobre el pueblo de Israel, entonces era otra de las excusas. Eso no está en las escrituras, pero la historia habla que por causa de su propio pecado ya estaban más que muertos delante del Señor, pero no lo querían aceptar. ¿Qué pasa? Hoy en día, gracias a el sacrificio santo, justo y sobre todo eterno que fue hecho una vez y para siempre, que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, ahora nosotros tenemos ese sacrificio eterno en nuestros corazones por medio de la cruz. Y Cristo ahora, como sumo sacerdote, Él nos da acceso a el lugar santísimo, de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre Yahweh. No es necesario ya ahora tener ese templo, ese tabernáculo, un lugar especial, porque el Señor, cuando el día que Cristo o que Jesús murió en la cruz, rasgó ese velo que separaba, o que era una pared, vamos a decirlo así, que existía entre el Padre, nuestro Dios Padre Yahweh, y nosotros. Cuando se rasga ese velo, el Señor dice, ahora todo aquel que cree en mi Hijo y lo acepta en su corazón, puede venir a mí directamente. Ya no hay más barreras entre Dios y nosotros. Amén. Eso fue lo que el Padre nos dice. Y ahora en Jesucristo tenemos ese acceso, y más aún por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que está ahora entre nosotros para darnos ese acceso al Padre. ¿Y qué debemos hacer nosotros para que tengamos ese acceso, además de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que construirle un santuario, un templo al Señor. Pero no estamos hablando de un templo físico como del que hablaba Hebreos 9, ¿ok? No es un lugar como este espacio, este estudio, sino que es en nuestro corazón. Recordemos que ahora el templo del Señor somos nosotros. Ese templo es nuestro cuerpo físico. Dentro de este cuerpo está nuestra alma, y dentro de nuestras almas está el Espíritu de gloria, que es el Espíritu Santo. Tenemos un espíritu nosotros, que es nuestro propio espíritu, que nos dio el Señor por aliento de vida cuando nos creó. Y ese espíritu tiene el Espíritu Santo en nosotros. Por eso esa conexión divina entre nosotros y el Padre por medio de su Santo Espíritu. Y ellos están dentro de nuestra alma, y nuestra alma dentro de nuestro cuerpo, pero no las vemos. Por eso es que cuando usted se acerca a una persona, yo me acerco a alguien, lo que usted ve es su estructura física. Eso es lo primero que se ve, que es lo de abajo, pero lo de arriba no se ve, está ahí dentro también. En gracia, en favor, en sabiduría y entendimiento, cuando usted está
bajo la autoridad de Jesucristo y usted es una persona que camina en el Espíritu, Dios le activa lo que se conoce como el discernimiento de espíritus y el don de ciencia y el don de profecía. Con esos tres dones, el Señor le permite ver el alma de una persona y el Señor le revela qué tiene esa persona y puede ver la vida de esa persona. Amén, en el nombre de Jesús, para beneficio de esa misma alma que es hermana o hermano suyo y para la gloria de nuestro Señor. Entonces, en mi caso personal, como ministro de sus atrios, como pastor de nuestro Señor Jesucristo, a quien yo le sirvo toda mi vida y le rindo pleitesía a Él, el Señor me permite ver el corazón de las almas de las personas, porque dice la palabra que somos cartas leídas. Y como somos cartas leídas, nosotros mismos delante de Él tenemos un corazón abierto. Entonces el Espíritu Santo, cuando yo me acerco a una persona, me dice, hijo, esta persona tiene esto. Háblale y dile que yo quiero sanarle, que yo quiero hacer esto por él o por ella. Y así, de esa forma camino en el Espíritu. Usted puede hacerlo también. Esto no es un beneficio, digamos, un don que tienen nada más los ministros del Señor, los pastores, los profetas, evangelistas, apóstoles e incluso los maestros. Esto lo tiene toda persona que cree en el Señor. Con fe, solamente pídale a Él que le active eso. Amén. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora somos esa piedra viva en Jesucristo que nos convierte como en una especie de piedra angular para construirle o edificarle templo al Señor, que es el templo sagrado dentro de nuestras almas y nuestros corazones. Dice la palabra entonces en 1 de Pedro 2, 4 al 6, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Aquí es donde el Señor dice, edificad mi casa. Sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué nos dice al Padre entonces en este aspecto? El Padre nos está diciendo que nosotros seamos piedra viva. De hecho, ya nos llama piedra viva porque Jesucristo es esa piedra angular que nos da esa autoridad para manifestar su gloria. Y escúchese bien, para manifestar la gloria de Cristo necesitamos tener a Cristo, porque sin Cristo no podemos manifestar esa gloria. Ustedes dirán, pero ¿cómo hago yo para manifestar una gloria si yo no conozco a Cristo? Entonces ahí está el detalle o la diferencia. Si no tienes a Cristo, si no conoces a Cristo, quiere decir que no le has recibido y, por supuesto, no está dentro de ti. Porque conocer a Cristo es cuando tú abres tu corazón a Él, ¿ok? Le abres y le dices, Señor, yo te recibo. Yo declaro por tu palabra que tu simiente santa, la cual está escrita en Gálatas 3:13 al 17, promesa que le diste a mi padre Abraham, de que en su simiente, la cual eres tú, mi Señor Jesús, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Yo ahora en tu nombre, Jesús, yo esa profecía, yo la hago rema dentro de mí. Yo la recibo, Señor, y yo la declaro, Padre, y yo la activo dentro de mí. Y a ti, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Hago intimidad contigo, y ahora yo te recibo en mi corazón. Y eres vida en mi corazón. Ahora tu espíritu mora dentro de mí, y ahora tú y yo somos uno. Yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo. Cuando tú declaras eso fielmente y lo confiesas y lo crees, el Señor entra a tu corazón
Y como dice la Escritura, que Él llega y toca la puerta, y si tú abres la puerta, Él y su Padre, nuestro Dios Padre Yahweh, entrarán y comerán contigo, tendrán una cena. Eso significa que nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo morarán ahora dentro de ti. Y en ese justo momento te conviertes en un templo del Señor. Tu alma se convierte en un altar. Por eso nosotros en este ministerio siempre hablamos, enseñamos y testificamos de lo que es el altar de nuestras almas, porque nuestras almas se constituye en un altar para el Señor. Y sobre ese altar solamente va a haber un Dios de gloria llamado Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Entonces tienes que creer fielmente en la fe que Él te ha dado, que tú te has constituido en ese altar para el Señor. Y una vez constituido altar, empiezas a edificarle casa. Tú empiezas a edificarle casa porque eres piedra viva, como dice la palabra en Primera de Pedro 2:4, que dice acercándoos a Él. Él es la piedra viva. Es como una cantera, es como una fábrica de cemento y de piedra viva, piedra volcánica que está ahí activa. Tú coges de esa fábrica y un poco vulgar esta comparación, ¿ok? Porque es una alegoría, pero es así, porque Él es esa piedra que está produciendo continuamente la roca matriz, la materia prima para que nosotros construyamos templo en nuestros corazones. Entonces me acerco a Él y yo tomo entonces de Él ese poder, esa autoridad, y yo empiezo a edificarle casa al Señor o templo dentro de mi corazón. Y aquí viene algo maravilloso, que antes era un misterio, pero ya no lo es, que es que en la medida que tú construyes casa al Señor en tu corazón, automáticamente en el tercer cielo, Él te está construyendo casa allá arriba. Por eso Él dijo, quédense acá, yo iré y les construiré morada. Morada para que ustedes estén aquí conmigo. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a construirle moradas a ustedes. Pero Él necesita que nosotros le construyamos morada acá para Él garantizarnos construir morada allá arriba. Entonces es como una relación de una simbiosis, ¿ok? Como las plantas aquellas, como la orquídea, que vive en un árbol y se alimenta de ese árbol, pero no daña al árbol. Amén. Ella se alimenta de ese árbol, pero no es parásita, porque la planta parásita sí consume de ese árbol y lo marchita, se consume la savia y lo mata. Pero en la planta que vive bajo la simbiosis, como la orquídea, ella vive en un árbol, pero no mata ese árbol, se alimenta de la savia de ese árbol. Así somos nosotros en Jesucristo. Él nos da su corazón, nosotros entramos a Él y nos alimentamos de Él y nos nutrimos de Él, pero ni le matamos a Él, ni Él nos mata a nosotros. Él no puede morir porque Él es Cristo, Él es Dios. Él si quiere morir lo hace, de hecho ya lo hizo una vez en la cruz. Pero como es Dios, Él da la vida y quita la vida. Amén. Pero a nosotros no nos mata, al contrario, nos alimenta porque Él quiere que nosotros seamos sus raíces, el cuerpo en el cual Él se establece. Entonces nosotros tenemos que hacer ese proceso de construir esa morada, ese templo, constituirle un templo para el Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que la palabra de Primera de Pedro, capítulo 2, 4, 6, capítulo 2, versículos 4 al 6, nos está preparando. Entonces, Él dice que Él pone en Sión. ¿Dónde es Sión? Sión es allá en el monte donde Él tiene su campo santo, su trono celestial. Ese es el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, allá en el tercer cielo. Ahí es donde estamos nosotros con Él, construyendo morada para Él. Mientras yo edifico un altar, mientras mi alma se convierte y se constituye un altar para Él, yo voy creciendo en Él, en el nombre de Jesús. Y sigo caminando en Él para que en la medida de mi fe,
Yo voy creciendo y Él crece conmigo, porque Él es uno conmigo. Es un Cristo que se instauró en mi vientre, ¿ok? Y mi espíritu que está en mí, y perdón, mi alma que está aquí en mi corazón, entonces empieza a relacionarse con ese espíritu de Yahweh y Jesucristo que moran en mí, y somos uno solo con Él. Es maravilloso porque vamos caminando en Jesucristo, vamos entendiendo quién es Él. Y en la medida que vas creciendo en el Espíritu con Cristo, entonces tu carne, que es pecaminosa, va cada vez doblegándose, sujetándose, pero muriendo en este caso, porque ella no podrá sublevarse o ponerse en contra de Él, porque cada vez esa carne va falleciendo y esa es la intención. Morimos entonces a nuestra carne, que morirnos en la cruz con esa carne, y Cristo va reviviendo, va resucitando, va creciendo, y si Cristo resucita y crece dentro de mi corazón, yo crezco y resucito con Él. Por eso la palabra dice que todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá, y el que quiera perder su vida, la ganará en Cristo Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Cuando vamos entonces a Efesios 2:20 al 22, el Señor nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, vuelve otra vez a mencionar la piedra del ángulo, ¿okay? Que es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora entendemos por qué todos somos un templo santo. Todo el edificio es la estructura, el andamiaje lo forma Cristo, pero nosotros con Él somos parte de esa estructura. Cada uno de nosotros, como decir mi mano y esta otra mano, forma parte de mi cuerpo. Si a mí yo me golpeo esta mano, yo voy a sentir el dolor en la mano, pero todo mi cuerpo va a sentir ese dolor. Amén. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Cuando un hermano o hermana de la iglesia de Jesucristo es golpeada o golpeado o sufre algo, todos sentimos el mismo dolor. Amén. Porque somos un mismo cuerpo. Amén. Y todos en Él, que es la piedra angular, estamos siendo edificados, construidos en un solo edificio. Y después dice, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo. ¿Por qué coordinado? Porque Él es la cabeza. La cabeza dirige, la cabeza coordina. El cerebro es el centro motor del cuerpo humano. Cristo es ese cerebro, es esa cabeza. Él nos va dirigiendo por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y después dice, en quien también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y fíjese que acá el Señor está confirmando que en la medida que yo voy edificándole o constituyéndole altar a mi Señor, entonces yo le estoy edificando o construyendo morada para Dios. ¿En cuál? En su Santo Espíritu, el cual también mora dentro de mí. ¿Qué se concluye con esto? Que yo soy templo santo, yo soy lugar sagrado. Y así como existe en la tradición y en la religión, cuando ustedes van y visitan a cualquier templo, edificio físico en la tierra, ustedes entran calladitos y entran muy juiciosos y entran así quietecitos e incluso hacen la venia y se sientan calladitos porque ese lugar es sagrado. Así es tu cuerpo. De esa forma tú debes mantener tu cuerpo con esa reverencia, porque ahora nuestro Señor mora y vive dentro de ti. Esto hay que entenderlo y esto es en serio, porque muchos aún no lo entienden. Cuando decimos, recuerda que tu cuerpo es templo sagrado del Señor, eso significa que tú, todo lo que hagas, Él lo va a ver dentro de ti. Y tú tienes que cuidar, vigilar ese templo. Amén, porque hay áreas oscuras de ese templo, que es el cuerpo pecaminoso, que es tu carne, naturaleza caída. Pero esto está completamente separado de él. ¿Ok? Yo estoy hablando, en este caso, desde el nuevo templo, la nueva criatura que tú eres, el nuevo varón o la nueva varona en Jesucristo que Él ha creado en ti. Y en esa es donde Él te pide que hagas sacrificios santos. Amén.
porque es lo que Él está clamando que le hagamos siempre y procura a que mantengamos siempre. Entonces, el fundamento que Él establece en la tierra lo trae por medio de sus siervos, los apóstoles y los profetas. Los apóstoles son los, vamos a decir, los constructores que el Señor usa aquí en la tierra para entregarle su palabra en revelación y dárselo a la iglesia. El Dios Padre es el arquitecto, el diseñador, y Jesucristo es el que hace, ¿ok? La obra. Es vamos a decirlo así, como el ingeniero en este caso, que es el que ejecuta la obra. Pero los apóstoles y profetas aquí en la tierra se convierten como los maestros de esa obra, ¿ok? Que van enseñándole a toda la iglesia qué es lo que el Padre muestra que debemos hacer. Y todos nosotros, los hijos de Dios en Jesucristo, que somos el cuerpo de Cristo, nos convertimos en sus obreros. ¿Ok? Se fija entonces cómo va bajando en la escala, porque viene directamente del cielo y cae hacia nosotros. Por eso es que todo debe estar coordinado en Jesucristo. Y para ello los apóstoles y profetas tienen una gran misión aquí en la tierra de que el diseño espiritual que el Padre nos da, ellos lo reciben en Jesucristo por medio del Santo Ruach HaKodesh y es traído a la tierra por ese espíritu de gloria a ellos y ellos lo imparten al pueblo de Dios. Y nosotros simplemente como obreros construimos, debemos obedecer. Por eso es que tenemos que obedecer a nuestros superiores, a nuestros ministros. Amén, en el nombre de Jesús. Esto es muy importante tenerlo claro, porque de esa forma, aparte de que hay un orden divino, tanto en el cielo como en la tierra, todos estamos sujetos a lo que nuestro Padre Dios nos exige siempre, que se llama obediencia. La obediencia es lo que el Señor nos pide a todos y es el mayor sacrificio que nosotros podemos ejercer. Si nosotros vamos entonces nuevamente a Primera de Pedro, a Primera de Pedro 2:5, fíjate, hablamos de obediencia, ¿no? Y mira lo que dice. Dicen que en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuál es el mayor sacrificio espiritual aceptable que nosotros podemos darle a nuestro Dios? Es la obediencia. ¿Ok? Aquí cuando el apóstol Pedro estaba hablándole a la iglesia y le decía que ofreciéramos sacrificios espirituales, él estaba llamando a obediencia. Por allá en el antiguo pacto, el profeta dijo, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Amén. Eso es lo que el Señor demanda. Nuestro Dios Padre en Jesucristo hoy día demanda obediencia. Es el mayor sacrificio que tú puedes hacer para que nuestro Padre se glorifique en tu vida en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante, hijo e hija del Dios Altísimo, que tú tengas esto, porque recuerda que nuestro Señor fue el que murió en la cruz, pagó por tus pecados y llevó ese pecado a la cruz. Se hizo pecado, bajó a los infiernos, muere por ti y luego resucita por ti, perdonándote. Era algo que tú no merecías, pero el Señor le plació y te lo dio. Y lo más importante, que eso fue por misericordia, pero luego Él te dice, yo ahora por gracia te voy a premiar. No solamente te salvé, sino que ahora te nombre ministro competente de mis atrios, para que tú vayas y lleves mi palabra y en representación de mí, como mi desposada, lleves el mensaje de reino a todas las naciones. Y como la desposada tienes autoridad en él de llevar ese mensaje. Primera de Pedro 2, 24 al 25, ya para finalizar, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese obispo es
es como el ministro sacerdote. Es el sacerdote. En realidad es una mala traducción. Aquí es, has vuelto al pastor y sacerdote de vuestras almas. Eso es lo que dice en realidad la versión original en hebreo y en griego, que fue una traducción que se hizo. Muchos dicen obispo, pero es como de esta fe católica. No, es sacerdote. Es una persona que tiene una autoridad alta, es un sumo sacerdote. Él es pastor y sumo sacerdote para nosotros. Amén. Entonces, Él llevó ese pecado por ti, por mí, por tu casa, por tu familia, lo llevó a la cruz. Y por eso yo debo estar plenamente agradecido a Él y a nuestro Padre, quien nos dio vida eterna. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hermana, siervo y sierva del Dios Altísimo, pido siempre a nuestro Señor para que tengas presente que ahora tú eres ese templo de nuestro Señor y que debes rendir homenaje y obediencia a Él y sobre todo respeto, porque tu cuerpo es un lugar sagrado y debes tenerlo presente, que además de que es un lugar sagrado, que debes cuidarlo porque Él mora dentro de ti. También debes constituirle siempre un altar, que ese templo vaya creciendo, 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 porque en la medida que más crece, estás creciendo allá en el tercer cielo, porque recuerda que Él está construyendo moradas para ti, moradas eternas en gracia y en favor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Clamo a nuestro Dios Padre que este mensaje haya llegado a tu corazón y que siga engrandeciendo tu vida para que honres el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Shalom.